¡Hey! ¿Qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. Ahora me dijeron que copié a Dallas Review y supuestamente me pillaron. Dios mío, o sea, obvio que le hice un homenaje a Dallas Review. Pero la gente no entiende, la gente no entiende. Ay, Dios. Ganó Donald Trump. No sé si reír o llorar. ¿En qué? Jaupeima el aporte, Lomita. Vamos a crear el muro. Voy a hacer el muro más grande de la historia. Más grande que el muro de Berlín. Más grande que el muro de China. Sí, señores. Cuando me enteré que ganó Trump, parecía que estaba soñando. Y lo que muchos dirían es lo siguiente. Y esto se va a controlar. Nos despedimos de un presidente que para mí y que para muchos fue, digámosle, decente. O sea, realmente parecía un presidente y la verdad que le caía bien a muchísima gente. Una persona bastante humilde, etcétera, ¿verdad? Obama. Por cierto, el chiste ya apareció por WhatsApp. Dice, ahí apareció ya un chiste de WhatsApp que dice: hola, Casa Blanca. Y le responde: sí, así mismo. Y el presidente le dice: no señor, Obama. Algo así era el chiste. Tira, cortada eso, o sea. Yo no sé realmente cómo esto pasó. Parece que los países se están contagiando de elegir presidentes tan brutos en realidad que la gente odia, detesta, pero al final después gana. O sea, ¿qué pasa, por Dios? Imagínate en México a Peña Nieto. Por ejemplo, imagínense, en México Peña Nieto ganó. Después de que todo el mundo aparentemente le odiaba a través del internet, todos hablaban mal de él, etcétera, pero al final resulta que ganó. Y es un bruto realmente. En muchas ocasiones se ha demostrado, él mismo se ha dejado ver que es un bruto en la forma de hablar, en las cosas que hace. Pero bueno, y ahora parece que esto es contagioso y se fue a Estados Unidos. O sea, el país, en mi opinión, uno de los países más grandes en todo sentido y, no sé, y reconocido por todo el mundo. ¿Quién no conoce Estados Unidos? O sea, parece algo absurdo decir que no conocer a Estados Unidos. Yo realmente tengo mucho miedo a este nuevo presidente que no puedo estar creyendo. Parece que estoy soñando. Y aparecieron ya montones de imágenes ya sobre este tema. ¿Por qué a mí no me agrada tanto este tipo? Porque justamente es racista, ha demostrado que es racista, es una persona xenófoba, ¿verdad? Odia principalmente a México. Ojalá que uno de sus hijos o hija se enamore de un mexicano o una mexicana y ahí se complete. Imagínense, acá también en Paraguay a Cartes se lo odió, es también un millonario y tampoco tuvo conocimientos, o sea que no tiene tantos conocimientos políticos, pero a pesar de las críticas, él ganó la presidencia acá también en Paraguay, Horacio Cartes. O sea, parece, y también por ejemplo en Venezuela, que es un tipo también, el caso de Maduro, que también ganó y es un tipo realmente bruto también. O sea, la gente se está haciendo cada día más bruta con todas las letras. La verdad es impresionante. Como mi peinado, señores. Ay, pero qué sexy. Realmente a mí me sorprende. Al parecer Volver al Futuro también tuvo razón en este caso. Por ejemplo, vemos en el caso de Biff Tannen en la película de Volver al Futuro parte 2 muestra, y es la verdad muy parecido. Fíjense lo parecido que es este tipo a Donald Trump, el Biff Tannen. Imagínense, tiene también en la película su propio edificio con su nombre, Biff Tannen, y este tipo también en la vida real tiene un edificio y con su nombre, Trump. Imagínense, y el peinado, la cara, es como si fuera que Volver al Futuro supiera realmente lo que pasaría en el futuro en estas épocas. Es increíble, es como si fuera que pronostica todo lo que va a estar pasando, y ojalá que estos destrozos también no pasen en Estados Unidos o cosas así, ¿verdad? Dios mío. Imagínense, por ejemplo, los Cachorros de Chicago, creo que también en la película ganó en 2015, pero en este caso los Cachorros de Chicago ganaron en 2016, o sea, un año nomás erraron. Creo que son 110 años más o menos
que los Cachorros no ganaban la serie mundial. Y entonces resulta que gana ahora. O sea, Volver al Futuro tiene, parece, algunas buenas predicciones acertadas. Incluso en Los Simpsons, en esta escena, donde Lisa es presidenta y es sucesora a la presidencia después de Donald Trump. Esta mini escena, vean. Como saben, heredamos un déficit en el presupuesto del presidente Trump. ¿Qué tan grave es, secretario Van Hatten? Estamos en quiebra. ¿La nación está en quiebra? Yo sé que estamos muy lejos, Paraguay está muy lejos de Estados Unidos, pero igualmente Estados Unidos está presente en todo el mundo. Por ejemplo, el dólar está presente en todo el mundo, ¿verdad? Si no hay otra cosa presente en el mundo de Estados Unidos, el dólar está presente en todo el mundo. Imagínense si eso se mueve y cómo nos afecta a los pobres. A los ricos tal vez no les afecta tanto, pero a los pobres sí. Nosotros los pobres nos va a afectar. ¡Maldita pobreza! Bueno, esta es mi breve opinión acerca de este tema. Quiero hacer más videos, otros temas y todo eso. Y todavía no puedo creer todavía. ¿Cómo que Donald Trump? Yo decía Hillary va a ganar a pesar de todo. La gente no es tan imbécil. Pero ya ven, la gente es imbécil. Bueno, señores, entonces les dejo acá otro video más. Que quieren ver el video anterior sobre Juan DC, nuestro personaje de Paraguay. Uno de los personajes acá puede ver, o acá pueden estar suscribiéndose al canal. Ahorita acá nos dice legalete la mitad y suscríbete. ¿Qué es tu problema? Desde el celular también podrás darle clic ahora. Espectacular, acá puedes tranquilamente darle clic acá y también acá. Bueno, los muchachos, nos vamos a reencontrar entonces en el próximo video. Ayúdame a patín, soy. Bueno. Y esto pata, upey.